A todas las personas que ya se encuentran conectadas. Antes de comenzar, si alguno de ustedes puede escribir si escuchan de manera correcta, por favor, me sirve mucho saber eso. Ok. Bueno, como les decía, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Claudio Escalona y yo pertenezco al departamento de marketing de Artel Electricidad. Y el día de hoy voy a estar acompañándolos como moderador de este webinar. Vamos a estar acompañados de la marca ABB y vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con las sobretensiones y las descargas atmosféricas. Antes de comenzar, quisiera poder mostrarles un pequeño video de nuestra empresa, de Dartel Electricidad, para que la gente que no nos conoce, o los que sí nos conocen, pero no tan a fondo, puedan tener una noción o puedan ir viendo cada una de las soluciones que nosotros brindamos a través del mercado, a través de nuestros productos y de nuestro catálogo. Entonces, este video es muy breve, pero me gustaría que pusieran mucha atención porque resume todo lo que nosotros hacemos como empresa. Dartel Electricidad nace en 1970 gracias a la iniciativa y visión de futuro de su fundador, don Julio Vidal Jiménez, quien abre las puertas de su primera oficina en Avenida Mata 326, que a la fecha es su casa matriz. Con gran empuje y determinación, don Julio junto a su familia logran posicionar a Dartel Electricidad en el mercado chileno. Actualmente, contamos con 15 sucursales físicas a lo largo de todo el país, una sucursal virtual y un gran y moderno centro de distribución capaz de abastecer y almacenar insumos para todas las sucursales de Chile. En el año 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere CEIN Electricidad, consagrando así nuestro liderazgo en la distribución, comercialización y asesoría técnica de artículos eléctricos, tanto a nivel residencial como industrial. Dartel Electricidad cuenta hoy en día con una vasta trayectoria en la distribución de artículos eléctricos, automatización, energías renovables, media tensión, soluciones hospitalarias, seguridad electrónica y corrientes débiles, brindando soluciones a instituciones del sector público, área industrial, minera, pesquera, construcción, ingeniería, telecomunicaciones y de servicios a lo largo de todo Chile, siendo partícipe del desarrollo tecnológico eléctrico de nuestro país. Nuestra gran infraestructura, amplias bodegas en cada uno de nuestros locales, surtido stock de materiales, despacho expedito y eficiente son algunas de las garantías que otorga Dartel Electricidad a sus clientes. Nuestro deber como empresa es dar solución a todas sus necesidades. Los invitamos a formar parte de la familia Dartel. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Bueno, tal como mostraba el video, nosotros somos una empresa líder en la venta y distribución de artículos eléctricos, pero dentro de eso tenemos varias soluciones en las diferentes áreas que la empresa trabaja. Y desde hace algún tiempo estamos realizando estos webinars en conjunto con las marcas para poder entregar un mejor servicio a cada uno de nuestros clientes. Es por eso que les agradezco la asistencia el día de hoy. Yo los quiero dejar con Diego Lizama, bueno, también con Catalina Ulloa. Ellos son parte de ABB, de la empresa con la que vamos a estar eh, realizando el webinar el día de hoy. Así que les quiero dar la bienvenida. Diego, Catalina, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muy buen día, les damos la bienvenida también de parte de ABB y muchas gracias por su tiempo y su participación. Bien, habiendo realizado la presentación inicial, damos por iniciado esta sesión de protectores contra sobretensiones y descargas atmosféricas.
vamos a ver un poco de teoría y cuál es nuestro portafolio de productos para que ustedes puedan dar respuesta a este fenómeno eléctrico que ya se ve definido en los nuevos pliegos técnicos, en el reglamento de instalaciones de consumo. A modo de estructurar la presentación del día de hoy, vamos a ver estos temas que se ve extenso, pero en realidad vamos a ir bastante, va a ser una presentación bien dinámica y bien explicativa. De todas formas, si tienen dudas o consultas, dejen sus consultas en el chat y posteriormente vamos a responder cada una de ellas. Bien. Como dicen por ahí, hay que partir por el principio. Y el principio es entender el concepto de por qué se necesitan estas protecciones eléctricas para este fenómeno. Entendiendo el fenómeno, podemos determinar la tecnología que necesitamos para mitigar los efectos de aquel fenómeno. A nivel planeta, ¿cierto? Existen descargas atmosféricas. Eso es un hecho. Diversos estudios realizados por la NASA, instituciones o institutos nacionales, etcétera, a través del concepto llamado mapa isocenáurico, es posible determinar la cantidad de rayos que caen en una zona determinada, en una zona geográfica determinada. Como ven, y no es extraño, vamos a volver a esta diapositiva en un momento más, pero gran parte de las caídas de rayos se concentran en la línea del ecuador de nuestro planeta. Bueno, ahí hay fenómenos magnéticos, ¿cierto? Que no va al caso. El tema es que eventualmente va a ocurrir una descarga atmosférica en una parte del planeta y la instalación eléctrica propiamente tal, las cargas o artefactos y eventualmente personas, como hay un par de videos que andan dando vueltas hace mucho tiempo, somos y son afectadas por estas descargas. Por lo tanto, existen una serie de técnicas para mitigar estos efectos. La caída de rayo directo o indirecto de un rayo en una instalación eléctrica genera una alza de tensión, de ahora en adelante sobretensión, y afecta la integridad física de las cargas conectadas. Entonces, a raíz de la teoría, sabemos que una instalación eléctrica, un edificio, por ejemplo, el que vemos en pantalla, tiene un sistema de pararrayos. Bueno, cuando llega un impacto del pararrayo, este es canalizado al conductor de tierra y aquí se dividen, ¿cierto? Una corriente, porque hay un nodo, hay una división, donde el gran volumen de energía es absorbida por la puesta de tierra, pero otro es, inevitablemente se induce al resto de la instalación eléctrica, porque hay una separación, ¿cierto? Una división, que es lo que vemos en la diapositiva de a continuación. Si yo tengo aquí, si es que ven el cursor, el puntero rojo, donde está posicionado el puntero, el cursor, llega una descarga atmosférica, un rayo, que tiene teóricamente, y vamos a ahondar en esto más adelante, 200 kiloamperes de energía, por ejemplo. Bueno, en esta barra de tierra, que es nodos, uno se divide al tablero general o a la instalación eléctrica, es decir, 100 kiloamperes, y la mitad de 200, es decir, 100, y los otros 100 se derivan a la puesta a tierra, a todo lo que es el aparataje de protección que conlleva estos sistemas de pararrayos. Por lo tanto, si nosotros nos centramos en Chile, hay zonas geográficas que tienen mayor o menor caídas de rayos. Sin embargo, la sobretensión que puede ir generada a raíz de esta caída de rayo, no solo se genera por un fenómeno natural, sino que también se genera por un fenómeno artificial.
Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque corresponde al mayor volumen de sobretensiones que se generan en una instalación eléctrica. Y estamos hablando de toda instalación eléctrica, desde un colegio, un kiosco, un negocio, industria, minería, etcétera, todo. Bien, entonces, para protegerse ante sobretensiones, por ejemplo, la caída de un rayo, debe ser una protección combinada o debe complementarse. Sistemas de pararrayos y protectores contra sobretensiones que normalmente van a riel DIN. ¿Cuáles son esas protecciones? Bueno, nuestras protecciones ABB se llaman, el nombre comercial es OBR, que lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante aquí es el concepto. El protector contra sobretensiones internacionalmente se conoce como SPD. SPD significa Surge Protected Device. Si yo copio y pego Surge Protected Device en el traductor de Google, por dar un ejemplo, la traducción literal es protector contra sobretensiones. La normativa chilena, es decir, el nuevo reglamento de instalaciones de consumo, también lo define de esa forma, protector contra sobretensiones transitorias. Pero este producto propiamente tal, que tal vez ustedes ya lo han instalado, ya lo han manipulado, se conoce en el mercado con distintos nombres. Sabemos que lo conocemos como protector contra sobretensiones. Algunos lo conocen también como limitador de sobretensiones, o supresor de transientes, o descargador de sobretensiones. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Son los productos distintos o es lo mismo? Bueno, finalmente acá hay un tema de léxico. Las distintas marcas han bautizado su producto considerando el tema comercial, técnico, y han surgido estos nombres: limitador, supresor, descargador, etc. Lo importante aquí es lo que establece la normativa tanto chilena como internacional. Protector contra sobretensiones, tanto, tanto en el reglamento, en el RIC 2, que aparece en el pliego de tableros, en el RIC 6, si no me equivoco, y en otros pliegos. Pero bueno, ese es el producto, protector contra sobretensiones, que es normalmente un dispositivo a riel DIN que protege ante estas sobretensiones transitorias. Cuando manipulen el producto ABB, se van a dar cuenta que están las siglas que establece la normativa internacional, SPD, están acá. Y nuestro nombre comercial para el portafolio de nuestros productos es OBR. ¿Qué significa OBR? Bueno, Over Voltage Releaser. Y este producto, el protector contra sobretensiones, protege, valga la redundancia, ante sobretensiones propiamente tal. Pero la sobretensión hay que analizarla, porque hay distintos tipos de sobretensiones y se pueden clasificar en función de su energía, de su duración, etc. ¿Cómo es esto? A grandes rasgos, en la imagen que vemos en pantalla, existen dos tipos de sobretensiones clasificadas en función de su duración. Por un lado, y en la parte izquierda de la imagen, vemos una sobretensión en función del tiempo, que es de régimen o clasificación temporal. Es decir, si tenemos el eje X, que es el tiempo, y el eje Y en el voltaje, el nivel de voltaje, vamos a ver que los fenómenos temporales, es decir, que duran menos de 200 milisegundos, que en esta parte tenemos lo que son armónicos y microcortes, tenemos sobretensiones pequeñas a raíz de, en función de esta onda fundamental o sinusoidal pura. Vemos que aquí ya evidentemente se deforma y conlleva pics de voltaje. Sin embargo, existen otras sobretensiones que son las que aparecen en la parte derecha de la imagen, que son las de régimen o carácter transitorio. Es decir, tienen una duración mucho menor, es menos de 1 milisegundo, pero como vemos apreciado en la imagen, los pics de voltaje son bastante altos respecto a lo temporal, al fenómeno temporal.
Entonces, la sobretensión como tal es un alza de tensión, pero tiene que ser clasificada. Es decir, fenómeno temporal y fenómeno transitorio. Las sobretensiones transitorias son las más dañinas para la instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque el volumen de energía, de voltaje, es significativamente alto respecto a los otros. Pero además de eso, las sobretensiones transitorias son generadas por dos condiciones. Una sobretensión natural, que son las caídas de rayos directo o indirecto, que dependiendo en dónde estemos en el país, van a caer o 0 rayos, o menos rayos, o más rayos, dependiendo de la zona geográfica. Pero hay el mayor porcentaje de sobretensiones son generadas de forma artificial. ¿Qué significa de forma artificial? Es decir, que estas sobretensiones son causadas por las conmutaciones de máquinas eléctricas, de cargas. A tal punto que cuando uno opera un humilde 912, se genera una sobretensión. Menor, pero se genera. Entonces, todas las conmutaciones de carga, eh, inyección de máquinas eléctricas, con esto me refiero a generadores, transformadores, motores, etcétera, generan una sobretensión, como lo que vemos en pantalla. El 35% de las sobretensiones transitorias son caídas de rayos, etcétera. Pero el 65% son de origen artificial o interno. Con interno me refiero a interno a una instalación eléctrica. Entonces, para cuando vean este video en repetición, que va a estar en la plataforma de YouTube, van a poder analizar más este gráfico, pero rápidamente vemos un gráfico de torta de lo que corresponde a las sobretensiones, ¿cierto? 61% corresponde a lo que son combinados, ¿cierto? Descargas atmosféricas y conmutación de cargas, y las otras sobretensiones o desperfectos en una instalación eléctrica corresponde a defectos en la red de distribución o en la instalación eléctrica, cortocircuitos, otras causas no clasificadas como fallas mecánicas, etcétera, pero vemos que el gran volumen de fallas en una instalación eléctrica es a raíz de las sobretensiones. Por lo tanto, sabemos que existe la sobretensión transitoria, que es un gran volumen de energía en un mínimo tiempo. ¿Por qué hay que proteger las instalaciones eléctricas ante estos fenómenos? Bueno, ¿por qué? Lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, que corresponde a la característica de nuestras cargas, de nuestros artefactos, de nuestros elementos que utilizamos a diario, que se conectan a la red eléctrica. ¿Por qué? Otrora en el tiempo, los elementos electrónicos o pasivos, como se quiera clasificarlo, eran elementos resistivos, diodos o de tubo, que si bien cumplían una función electrónica o de automatización afín, eran bastante, eh, por así decirlo, grandes o poco eficientes desde el punto de vista de espacio. Pero a raíz de 1960 en adelante, cuando fue el boom o la explosión de la electrónica propiamente tal, y los elementos eh, pequeños, ya estamos hablando de la microtecnología, actualmente la nanotecnología, fue el nacimiento de una nueva época, en el que los elementos que utilizamos a diario, computadores, artefactos, etcétera, nómbrelo como quieran, tenían un tamaño reducido. ¿Por qué? Porque hay electrónica integrada muy pequeña que permite tener el efecto que nosotros queremos. Es decir, actualmente yo estoy transmitiendo esto frente a un computador, ¿cierto? Una pantalla. Dentro de la pantalla LCD hay una placa electrónica con diodos, resistencias, condensadores diminutos, etcétera. A través de Internet, bueno, el módem también tiene una placa electrónica, un PCB, ¿cierto? Y circuitería electrónica. Por lo tanto, todos los artefactos que tal vez ustedes hagan un pequeño scope o escaneo
de la tecnología que los rodee, tal vez el 90%, si no el 99%, tiene electrónica integrada. Bueno, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque estos elementos electrónicos tan pequeños son muy eficientes en lo que hacen, pero son susceptibles a que llegue, por ejemplo, una sobretensión de 6.000 volts. El dispositivo literalmente explota, se quema. Y como sabemos que gran parte de las sobretensiones son generadas en la misma instalación eléctrica, es necesario proteger ante esto. ¿Y qué me permite esto? Bueno, no tener las llamadas paradas de planta, ¿cierto? O ininterrupción del proceso productivo de la instalación eléctrica que sea. Por ejemplo, un caso. Aquí tenemos un computador, ¿cierto? Digamos, un servidor o la carga X que quieran visualizar, que está conectada a la toma al enchufe, 220 volts alterno. Hasta ahí todo bien. Cuando llega una sobretensión, por ejemplo, llegan 6.000 volts a raíz de una caída de rayo directo o indirecto, o a raíz de que en la misma instalación hay un switcheo de cargas, bueno, el equipo no puede soportar 6.000 volts, aunque sea con un mínimo lapso de tiempo, por lo tanto, falla, se quema. ¿Qué es lo que debiera hacerse? Instalar un protector contra sobretensiones, o limitador o supresor, como lo conocen, y este dispositivo detecta estos 6.000 volts y la energía remanente la descarga a tierra. De ahí algunos le pusieron descargador de sobretensiones. ¿Por qué lo descarga? Algunos dicen que lo limita, los limitadores de sobretensión. Claro, porque limito los 6.000 volts a los 1.500 volts, que es un valor tolerable para la carga, ¿cierto? Y para la protección. Algunos suprimen, ¿cierto? De ahí supresor, pero en realidad es protector contra sobretensiones. Entonces la energía remanente la derivan al conductor de tierra. Ese es el principio de funcionamiento rápidamente que vamos a ver de este producto, pero lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, para esto existen los protectores contra sobretensiones, principalmente dos formatos. Formato IEC, que se identifica como el producto Rieldin, y en formato UL, es decir, ya es un tablero, ¿cierto? Un encapsulado que cumple con esta función. Entonces, vamos a analizar cómo, cómo funciona este protector contra sobretensiones. ¿Por qué limita? ¿Por qué deriva? ¿Por qué suprime? Bueno, vamos a hacer la analogía que por mi parte me incluyo. Aprendí en parte el flujo de la energía eléctrica, de la electricidad, haciendo la analogía con un flujo de agua, con mangueras, propiamente tal. Entonces, vamos a aprovechar de utilizar la misma analogía. Pongámonos en el caso que tenemos aquí donde está Medio Café o Burdeo, una cañería que es la principal del flujo de agua. El flujo de agua cae a distintas cajas contenedoras, y estas cajas contenedoras, el homólogo eléctrico, son los distintos tableros de una instalación eléctrica, por ejemplo, tablero general, tablero de distribución y carga final. Y aquí, ya habiendo reducido, ¿cierto?, o contenido gran parte del flujo de agua, cae un remanente de agua que hace girar una manivela, y la manivela energiza el computador, en este caso. En condiciones normales es como lo vemos en pantalla. Cuando llega una sobretensión, inevitablemente hay un aumento del flujo de agua principal, lo que hace que los tableros que tienen pequeñas ramificaciones no pueden dar abasto y sobrepasan, ¿cierto?, los límites de estas cajitas, lo que hace que se rebalsen. Se rebalsa a tal punto que fluye más agua a esta manivela, gira más rápido y por consecuencia se quema el computador. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo funciona un protector contra sobretensiones entonces? Bueno, el protector contra sobretensiones son estas derivaciones que van a la troncal, por ejemplo, un riachuelo o el brazo de un río, que siguiendo o de forma continua
fluye más agua de la cañería principal, estas derivaciones toman el agua remanente y la canalizan y la derivan a este río principal. ¿Qué me conlleva esto? Independiente que haya un aumento de agua mayor, el computador sigue operando en su capacidad nominal. Bueno, esto es un protector contra sobretensiones. Deriva tierra, canaliza tierra, descarga tierra, suprime, limita, protege. Ese es el concepto fundamental. Habiendo tenido claro un ejemplo, ahora vamos con un caso más práctico. Sabemos que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la corriente. Hasta ahí todo bien. Pongámonos en un caso, por ejemplo, un hospital, que tenemos distintas cargas eléctricas, partiendo por máquinas eléctricas, generadores, transformadores, elementos electrónicos de telecomunicaciones, centros de data center, donde están los servidores, ¿cierto? Donde está instalado el SAP, todo eso. Y finalmente tenemos cargas finales, por ejemplo, un escáner de rayos X. Bueno, si llega una sobretensión y nada lo protege, esta sobretensión eventualmente puede llegar a quemar todos los elementos. Por lo tanto, habiendo aprendido lo que estamos viendo en esta charla de ABB, podemos decir que la idea es instalar un SPD, ¿cierto? Un supresor, un descargador, un limitador, y con eso estoy listo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago esto, la lógica es que el supresor o el protector contra sobretensiones me va a ayudar, pero esta lógica no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la lógica o la teoría de instalar protectores contra sobretensiones es que se necesita tener una protección escalonada o en cascada, como se llama. Entonces yo tengo que instalar protector contra sobretensiones en el tablero general, en el tablero de distribución y en las cargas finales. Esa es la lógica. ¿Por qué la lógica de esa forma? Si yo instalo un supresor tipo 2 más 3 o que lo vamos a ver más adelante, pero un supresor o un limitador que solo protege las cargas finales, cuando llegue una sobretensión del volumen que protege esa protección, va a operar y va a descargar la energía de tierra. Pero si llega una sobretensión de un volumen de energía mayor, va a quemar todo y de paso va a quemar a ese supresor pequeñito. Entonces, a esto yo me refiero con una protección escalonada o en cascada. Cuando llegue una protección, llegue un alza de tensión, el protector contra sobretensiones instalado en el tablero general de distribución y cercano a la carga va a proteger para lo que está protegido, es decir, va a derivar a tierra la energía remanente y el remanente que siga va a actuar su protección que le sigue. A modo rápido y explicativo, los supresores o limitadores o protectores que van instalados en los tableros generales tienen que ser del tipo 1. Los del tipo 2 ya son los que van en las cargas finales o en tableros de distribución. Y por último están los tipo 3 o tipo 2 más 3 que ya van directamente a proteger la carga final. Ese es el concepto de protección que se debe tener. Es decir, aquí el concepto clave es protección escalonada. Bien, habiendo dicho eso, es importante saber de dónde viene esto o cuál es la explicación de por qué tiene que ser escalonado. Bueno, ya sabemos que si viene una sobretensión, todos operan. ¿Pero por qué? Bueno, por un concepto que se llama tensión de impulso o voltaje de impulso. Esta variable eléctrica está presente en todos los equipos eléctricos. Con esto me refiero a artefactos, conductores, canalizaciones, transformadores, todo eléctrico. Todo tiene una tensión de impulso propiamente tal. Y de acuerdo a dónde van instalados estos equipos, el que sea, están clasificados por categorías. Categoría 1, 2, 3 y 4, como ven en pantalla. Por lo tanto,
Dependiendo de las categorías, y esto lo pueden obtener a raíz de las normativas que se indican en pantalla, la IS 60364, etc. Si yo tengo, por ejemplo, en categoría 1, por dar un ejemplo, los que vemos acá, pero situémonos aquí donde está el rectángulo en rojo. U sub n, es decir, es el voltaje nominal de las cargas conectadas que están en categoría 1, dice que tienen una tensión de impulso de 1500 volts. Normalmente, ¿dónde encontramos este dato? En computadores, servidores, televisores, sistemas de alarmas, es decir, artefactos o cargas que nosotros conectamos a la red eléctrica. Si nosotros avanzamos en categoría, nos encontramos que aquí, por ejemplo, en la clase 4, en la categoría 4, para cargas conectadas con un voltaje nominal de 400 volts, de 230 a 400, la tensión de impulso es 6000 volts. Bueno, ¿qué son estos? Bueno, equipamiento industrial, como motores, sistemas de medición en media tensión, etc. Todo está clasificado. Por lo tanto, algunos fabricantes, si es que ustedes tienen la posibilidad, pueden ver el datasheet, ¿cierto? O lo que está escrito en el cargador de notebook. Tal vez van a encontrar esta tensión de impulso, que normalmente oscila entre los 1500 y 1600, porque está normado ese punto de vista. Entonces, como ya sabemos cuánto debiéramos nosotros protegernos, ahora hay que entender qué dispositivo hay que usar, ¿cierto? Y cómo se discriminan. Bueno, para eso vamos a ver entonces qué es el producto mismo, qué es un protector contra sobretensiones, o un limitador o un descargador. Para eso, si yo muestro en pantalla una protección termomagnética o un interruptor automático, más rápido, más lento, da lo mismo, podemos llegar a cómo está construido internamente este producto. Tiene un bimetal, tiene una cámara apagachispas, tiene una bobina para lo que es cortocircuito, etc. Las variables eléctricas del termomagnético normalmente es la corriente nominal, la curva y la capacidad de cortocircuito. Hasta ahí todo bien. Si les mostramos una protección diferencial, también podemos llegar a la construcción interna y las variables eléctricas de esta protección. Tiene un transformador toroidal, tiene una circuitería electrónica, por ejemplo, para detectar cargas no alternas, tiene el botón de test, es importante aquí el tipo del diferencial, la fuga, puedo llegar a las variables eléctricas, ¿cierto?, del diferencial. Pero el supresor o el limitador, ¿cómo está construido y qué variables internas tiene? Bueno, es lo que vamos a ver en esta presentación. Es importante ver a veces las tripas del producto para entender cómo funciona, y es lo que le vamos a mostrar. El principio de funcionamiento del protector contra sobretensiones transitorias es utilizar distintas tecnologías, dependiendo del tipo de supresor o de protector. ¿Qué existen a nivel tecnológico? Cámaras apagachispas, cámaras de gas o descargadores de tubo, la tecnología de varistor y diodos. Esto es de mayor volumen de energía que descarga tierra a menor. Eso es, tecnológicamente es eso. Eso es lo que nosotros nos encontramos internamente cuando abrimos un supresor o un limitador. A modo de resumen, ¿cierto? Para los que vayan a revisar este video en las plataformas, está en pantalla el texto, el mucho texto, de cuál es la definición de cada uno de estos tipos. ¿Y por qué se llaman tipos? Bueno, porque como vimos en la imagen donde llegaba esta ola, ¿cierto?, de sobretensión, el tipo 1 es orientado a lo que son los tableros generales o la primera línea, ¿cierto?, de protección ante una sobretensión. Luego están los tipo 2, que ya van
en los tableros de distribución o más cercano a la carga, y tipo 3 van orientados directamente a proteger una carga final. A raíz de eso, la tecnología y el desarrollo de este tipo de protección permite obtener los combinados. No confundir, me refiero a los combinados, a los protectores sobre tensión combinados. Es decir, en un código, en una referencia, yo puedo tener un tipo 1 más un tipo 2, o un tipo 2 más un tipo 3, como es el caso de nuestro portafolio. Entonces, veamos las tripas del producto. En este caso, un tipo 1, un supresor tipo 1. Sabemos que por teoría, los supresores tipo 1 utilizan cámara apagachispas. Bueno, no es misterio que lo que vemos en pantalla es la parte interna de un supresor ABB con cámara apagachispas, y lo que hace es generar una chispa cuando se detecta a través de una electrónica un alza de tensión. Cuando se genera esta chispa, se genera un arco eléctrico, y este arco eléctrico se extingue en la cámara apagachispas y el remanente de energía se deriva a tierra. Ese es el principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de los supresores o protectores tipo 2, por teoría, utilizan el varistor, ¿cierto? Que el varistor significa resistencia variable. Es decir, el valor de resistencia varía en función del voltaje que se le somete. Por lo tanto, cuando llega un gran volumen de energía, o un gran voltaje, esta resistencia se comporta como cortocircuito entre la fase y la tierra, lo que hace derivar o canalizar o descargar la energía a tierra. Ese es el concepto. Internamente, un fabricante genérico, vamos a encontrarnos con esto. Centren su atención en donde está blanquito la imagen. Donde está blanquito, bueno, es una resina epóxica donde contiene esta resina el varistor. Hasta ahí todo bien. Cuando llega una sobretensión, se destruye esta resina, por lo tanto, deforma su geometría, su forma, valga la redundancia, y hace mover esta pletina, donde está el cursor, o este pedacito de metal, lo que hace cambiar una banderilla o señalización. Es decir, el cartucho de este supresor operó. Desde el punto de vista genérico nos vamos a encontrar con esto, ¿cierto? Allá ellos que fabriquen de esa forma. Esto es un producto que funciona y cumple para aquello. ¿Cuál es nuestra receta o nuestra forma de construir internamente este supresor o SPD? En pantalla vemos un protector contra sobretensiones ABB trifásico con cartuchos, ¿cierto? Modalidad de cartucho. Cuando hay una sobretensión, se reemplaza el cartucho. Esta es la base de los cartuchos, donde se conecta las tres fases, a veces el neutro, dependiendo de la referencia, que están fase 1, fase 2, fase 3, RST, y por último está acá abajo el conductor de tierra. Por lo tanto, dentro del cartucho nos encontramos con esto, también está la banderilla indicadora, y el varistor ABB es este, EPCOS. Si quieren esta información pública, la pueden rastrear. Nuestro equipamiento de protección contra sobretensiones está en función de o respaldado de una gran empresa de telecomunicaciones y elementos electrónicos. Por lo tanto, la seguridad que brinda el portafolio ABB es bastante amplia, a diferencia de, digamos, otras soluciones. Por lo tanto, cuando ocurre una sobretensión, ya sabemos qué tiene interno el producto y cómo funciona. Bueno, cómo funciona lo vamos a ver en el video que sigue a continuación. Ahí. Bueno, vemos en pantalla un supresor que tiene contactos auxiliares, es decir, puedo rescatar el dato cuando llega una sobretensión, y vemos aquí que llega una sobretensión por la fase R, ¿cierto? Que descarga tierra. Llega la sobretensión, el varistor detecta esta sobretensión, deriva a tierra, y cuando deriva,
modifica su forma, es decir, operó, modifica su geometría y a través de un mecanismo hace operar este mecanismo interno y de la banderilla verde o que está óptimo para utilizar, queda en banderilla roja. Además de eso, cuando ocurre eso, si es que la referencia que ustedes utilizan tiene contactos auxiliares a través de una lógica cableada, yo puedo rescatar esa data y asociarlo a alguna alarma, a alguna luz piloto, etc. Ese es el principio de funcionamiento. Entonces, ya sabemos lo que internamente tiene un supresor o un limitador, pero ¿cuáles son las variables eléctricas que van asociadas a este protector? Por ejemplo, en este protector no hay curvas, como en los interruptores automáticos. No hay corrientes de fuga, como en las protecciones diferenciales. ¿Qué hay? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer un repaso de las definiciones y conceptos técnicos asociados a los protectores contra sobretensiones y, a modo de resumen, y para los que se han sumado recientemente a la presentación, el concepto de SPD significa Surge Protective Device, que es una definición internacional, y su definición es protector contra sobretensiones. Así lo define el nuevo reglamento de instalaciones de consumo. Tipo 1 es el tipo de supresor o descargador que se instala principalmente en los tableros generales que absorben un mayor volumen de energía. Tipo 2 ya van asociados a tableros de distribución y soportan o derivan un menor volumen de energía, principalmente instalados en tablero de distribución o distribución auxiliar. Hasta ahí todo bien. Vamos viendo lo que son los conceptos propiamente tal. Aquí hay que poner un poco más de atención porque captarlo, por lo menos lo que me pasó a mí, captarlo a la primera, yo no pude. Tuve que darle varias revisiones. Pero vamos a dejar el video pausado acá para ir explicando cada uno de estos conceptos. Primero, tenemos E sub imp o E-imp, que significa corriente impulso. Esta corriente impulso corresponde a la máxima corriente de descarga para los supresores tipo 1. Hasta ahí todo bien. Y max, que significa corriente máxima, es la corriente máxima de descarga de los supresores tipo 2. Es decir, acá hay dos conceptos, uno para el tipo 1 y otro para el tipo 2. Aquí eso es lo primero que hay que absorber. Tercero, tenemos la I sub n, que corresponde a la corriente nominal. Esta corriente significa o está asociado a la corriente nominal que soporta el protector, que puede ser normalmente hasta 20 veces esta corriente nominal. Normalmente el dato de corriente nominal no es muy relevante. El dato que sí es relevante corresponde al U sub P o nivel de voltaje de protección. Esto tal cual significa nivel de protección medido en volts en función de la corriente nominal que está asociado al voltaje máximo que puede soportar una carga eléctrica. Voy a regresar a una diapositiva anterior, donde estábamos viendo las clasificaciones. ¿Recuerdan? Categoría 1, 2, 3. Y aquí hablábamos de un dispositivo, por ejemplo, un servidor o un computador que está conectado a 230 volts o a 400, debiera tener un U sub P o un voltaje de protección de 1500 volts. Por lo tanto, si un computador tiene una clasificación de 1500 volts, y si yo quiero protegerlo ante 1501 volts, porque sé que ese 1 volt va a hacer que se queme, yo debiera protegerme ante 1500 volts. Hasta ahí todo claro, o menos, ¿cierto? Por lo tanto, volviendo al U sub P, ese es el nivel de protección que debiera tener el supresor y que está clasificado, ¿cierto? En los catálogos, en las fichas técnicas de estas protecciones. Por lo tanto, si yo quiero proteger un equipo que está clasificado para 1500 volts, yo debiera al menos considerar un supresor con un U sub P de 1500 volts o menor. Hasta ahí todo bien. U sub N corresponde al voltaje nominal del supresor o limitador
que va a ser conectado este dispositivo. Normalmente son 230 monofásico, 400 trifásico. U sub C corresponde al máximo nivel de protección nominal del supresor. U sub T corresponde a la resistencia de esta tensión de impulso, que ya estos dos conceptos no involucran tanto. Y por último, I sub phi, que corresponde a la corriente de seguimiento, de seguimiento que es lo constantemente se va haciendo un escaneo, por así decirlo, de la instalación eléctrica ante una eventual sobretensión. Básicamente es eso. Esas son las variables eléctricas que están asociadas a un supresor. ¿Cómo se debe seleccionar un protector de sobretensiones? Bueno, puedo utilizar los criterios o puedo discriminar si aplica o no un supresor de acuerdo a lo que se muestra en pantalla. Primero, determinar si es que el edificio o la instalación eléctrica está instalada o no, tiene instalado o no un ELP. ¿Qué significa un ELP? Un External Lighting Protection, es decir, un sistema de pararrayos. Puedo partir por ahí. Segundo, puedo partir por lo que estábamos hablando recién. Determinar el nivel de U sub P de mis cargas y proteger las cargas en función de ese U sub P. Además, puedo determinar la capacidad de descarga, ya sea los tipo 1 o los tipo 2, como vimos, y teniendo claro el concepto, instalar supresores tipo 1, tipo 2, tipo 3 en los distintos tableros de la instalación eléctrica. Y así sucesivamente. Bueno, esa es la forma en que se puede determinar, ¿cierto?, por dónde empezar a instalar estas protecciones. Bueno, habiendo dicho eso, hay metodologías, formas en que se instalan estas protecciones. ¿Cómo se instalan? Bueno, siguiendo la lógica, como lo vimos anteriormente, de una protección escalonada, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y la teoría que ya vimos. Ahora, ¿cómo se instalan estas protecciones? ¿Cómo se cablean y cuáles son buenas prácticas asociadas a estas protecciones? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Sabemos ya, por teoría de funcionamiento del protector contra sobretensiones, que este dispositivo descarga a tierra la energía remanente, o suprime, o limita, o protege. Entonces, en una situación normal, yo tengo, digamos, un tablero residencial, un tablero industrial, lo que sea, un flujo normal de energía a mis cargas, con el supresor ABB instalado. Hasta ahí todo bien. Cuando llegue una sobretensión transitoria, el protector ABB va a cumplir con su objetivo y va a derivar a tierra la energía remanente. Hasta ahí todo bien. La lógica es que vuelve toda la normalidad cuando se deriva a tierra la energía. Bueno, no es así. ¿Por qué no es así? Por lo que vamos a ver a continuación. Cuando llega una sobretensión, el protector ABB descarga la energía a tierra, la suprime, ¿cierto? Recordemos cómo funcionaba el protector contra sobretensiones tipo 2. Funciona con un varistor, es decir, en función del voltaje varía su resistencia. ¿Qué significa esto? Cuando llegue un alto voltaje, digo alto asociado a esta sobretensión, la resistencia se va a comportar como cortocircuito. Es decir, va a generar un cortocircuito entre la fase a la que llegue esta sobretensión y tierra. Cuando opere el cartucho o este varistor, va a generar un cortocircuito permanente, porque va a estar cortocircuitado en fase y tierra. Y si yo genero un cortocircuito entre fase y tierra, va a operar la protección termomagnética o interruptor automático aguas arriba o general de esta instalación eléctrica. Es un hecho que el cartucho del supresor se va a quemar, porque derivó a tierra la energía, ¿cierto? Pero este circuito permanente debe despejarse, porque si no, no va a haber una continuidad de servicio en la instalación eléctrica.
Entonces, lo que se hace es instalar una protección termomagnético o un automático aguas arriba de este protector contra sobretensiones o limitador o descargador, y cuando llegue una sobretensión, por ejemplo en pantalla vemos una operación normal o nominal, cuando llegue una sobretensión, el protector ABB, como es diseñado, fabricación alemana, para ello, descarga tierra, claro, suprime, ¿cierto? Deriva tierra la energía, se genera un cortocircuito entre fase y tierra, y como genera un cortocircuito entre fase y tierra, la protección aguas arriba de este supresor tiene que ser un automático, porque va a despejar este cortocircuito permanente y habiendo eliminado esta condición, voy a tener una continuidad de servicio. Entonces, condición número 1 o regla número 1 es instalar una protección termomagnética aguas arriba de estos supresores. Hay algunas referencias, algunos modelos que no requieren una protección termomagnética aguas arriba. Bueno, los fabricantes, nosotros también tenemos ese tipo, declaran que esta protección no es requerida, pero la práctica es que los clientes suelen utilizar estas protecciones termomagnéticas agua arriba por conceptos de mantención, si es que se le quiere hacer un reapriete de terminales, por ejemplo, al supresor, no está de más instalar un interruptor, un switch o una protección termomagnética agua arriba para que el operario pueda trabajar sin problemas. Hasta ahí todo bien. Otra regla de instalación o de buena práctica es lo que se conoce como la regla de los 50 centímetros. Aquí podría decir que lamentablemente para mí el tamaño sí importa, ¿cierto? El largo importa, porque si yo supero los 50 centímetros de tramos de conductores, el protector contra sobretensiones no va a trabajar como debiera trabajar y no se va a proteger ante una sobretensión. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué 50 centímetros y no 60 y no 70? Bueno, por lo siguiente. Teóricamente o eléctricamente hablando, sabemos que a través de un conductor de 1 metro de largo se genera un microhenry, es decir, una inductancia. Está ahí todo bien. Eléctricamente es eso. Entonces, por cada inductancia, por cada 1 microhenry que se genere, se va a generar, por una onda, por ejemplo, un supresor tipo 2, se va a generar una sobretensión de 1200 volts. Eso es como un fenómeno eléctrico. ¿A qué voy con esto? En el siguiente caso que explicamos a continuación. Digamos que esto es un diagrama unilineal con tramos, como en geometría. Entonces, por cada tramo, es decir, agua arriba de la protección general, el tramo entre agua abajo de la protección general y el tramo entre agua arriba de la protección de respaldo del supresor, o agua abajo del general y agua arriba del general de clima, o general de computación, o general de alumbrado, de iluminación, etc. Entonces, tramo A1 o tramo AB, tramo AD y así sucesivamente. Por cada tramo, eléctricamente, por fenómeno eléctrico, se generan inductancias, por lo tanto puede haber una alza de tensión. Este es mi recorrido más corto entre la fuente de alimentación y la tierra, lo que está destacado en naranjo. Ahora, el tramo entre agua arriba del general, del supresor o de un circuito X a tierra, tiene distintos tramos, 65 centímetros en esta parte, 35 centímetros de agua abajo del supresor, del interruptor automático del supresor, agua arriba del supresor. Y también 65 centímetros de conductor de tierra entre el borne de tierra y la barra de tierra. Lo que me hace, si tomo esta lógica de por cada metro tengo 1200 volts, finalmente voy a tener un voltaje final de 3180 volts
y mi sobretensión es de 1500, por lo tanto, no va a servir de nada el supresor. ¿Cómo debiera realizarse? Bueno, el camino más corto a tierra. ¿Y cómo es eso? Respetar la regla de los 50 centímetros. ¿Por qué? Tomando el caso anterior, redistribuí el tablero y ahora tengo sobretensiones, ¿cierto? En cada tramo, eléctricamente es así, pero ahora tengo 10 centímetros en el agua abajo del general y agua arriba de la protección de respaldo del supresor. 10 centímetros entre agua abajo de la protección de respaldo del supresor y el supresor mismo. Y otros 10 centímetros, por el caso nominal teórico, ¿cierto? 10 centímetros entre el borne de tierra y la barra de tierra. Teóricamente es eso. ¿Cómo se podría ver en un caso práctico? Bueno, como el tablero ADB que vemos en pantalla. El camino más corto, ¿cierto? A tierra es lo que está mostrándose, ¿cierto? Tengo la protección general de la instalación y de ahí voy haciendo el camino más corto hasta 50 centímetros de distancia de todos los chicotes o conductores para respetar, ¿cierto? Esta regla. Bien, habiendo dicho eso, habiendo mencionado las reglas, la metodología de protección, que es en cascada, ¿cierto? O escalonado, tipo 1, tipo 2 o tipo 2 más 3, habiendo visto la construcción interna del supresor mismo, como lo que vimos en pantalla, damos por finalizada la charla del día de hoy, sin antes mencionar, a modo de cierre o palabras finales, comentarles que como ABB contamos con una serie de herramientas de marketing, fichas de selección que están recién salidas, lo estamos trabajando ya en último, la ficha de selección de nuestro portafolio de OBR de protectores, pero tenemos ficha de selección de automáticos, diferenciales, medidores, de todo. Tenemos plano de ejemplo por si están buscando algún sistema de control de iluminación, por ejemplo con KNX u otro. Eh, catálogo, información técnica, no duden en contactarnos o en su defecto pueden contactar a su agente comercial directamente en Dartel o a través de nosotros, no hay problema. Bien, habiendo dicho eso, dejamos el espacio para las dudas y consultas, que por lo que estoy viendo en el chat hay un par de dudas. Bien. Diego, bueno, activé el modo de pregunta y respuesta, así que vamos a ir mostrando algunas de las preguntas en pantalla, ¿te parece? Vamos. Bien. Don Sergio Yarse, ¿cómo está, don Sergio? Tanto tiempo. Nos pregunta, en la actual normativa de telecomunicaciones indican que la antena de señal abierta y las satelitales deben tener un SPD. Para este caso, ¿no es recomendable dejar solo un dispositivo SPD? Bueno, por mi parte no manejo lo que es la normativa de todo lo que es conectividad de redes o telecomunicaciones, pero entendiendo la lógica de los protectores contra sobretensiones, por parte de ABB, nosotros contamos con un portafolio específico para lo que es la protección contra sobretensiones para este tipo de aplicaciones, es decir, telecomunicaciones. Sin embargo, la instalación eléctrica que sea, por ejemplo, lo que es datos o lo que es eléctrico, sigue teniendo la misma lógica que debe tener una protección escalonada. Hay supresores o SPDs que están asociados a los que son los coaxiales, el dato que va asociado a los coaxiales. Bueno, tenemos el supresor para ello, si es que hay que proteger una línea de telecomunicaciones. Entonces, si quiere, tal vez a la interna podemos detallar más este portafolio y sus características, ¿cierto? Y también lo que es importante para nuestros clientes, lo que es disponibilidad y precios. Bien, otra pregunta de don Juan Francisco Yáñez. Dice, para proteger una instalación eléctrica residencial para un cliente,
por los conceptos tratados. ¿Qué limitador tengo que usar? Legrand tiene un portafolio compacto y económico. Sí, nuestros amigos de Legrand tienen un portafolio. Claro, y tal como lo decía un humorista, al chileno le gusta el chiste corto. Nosotros también tenemos una lista corta de protectores contra sobretensiones o supresores que esperamos dentro de las próximas semanas compartirla a ustedes, que es una hoja, es un PDF, son 2 páginas en el que van a encontrar información comercial, ¿cierto?, del producto y la información de los códigos. Código, referencia, nivel de protección de voltaje, qué protección de respaldo hay que usar, etcétera. Ahí está todo, ahí va a estar todo lo que ustedes necesitan para responder al requerimiento de esta consulta, que analizando el requerimiento va a poder rápidamente llegar a la referencia que usted va a ocupar. Bien, otra pregunta. En un momento que se me apagó, ahí sí. Si es obligatorio usar interruptores automáticos para proteger los descargadores, ¿cómo sé cuál interruptor tengo que instalar según el tipo de supresor? Buena pregunta. Hay algunos protectores o descargadores que la ficha técnica o el fabricante recomienda usar fusibles. Hay otros que pueden utilizar interruptores automáticos, no hay problema. En nuestra ficha de selección que les vamos a hacer llegar está indicado exactamente el modelo de automático que tienen que usar. Si es que ustedes tienen la duda de todas formas, lo que tienen que considerar son 2 variables eléctricas del automático: corriente nominal y capacidad de cortocircuito. Corriente nominal, que sea la máxima corriente nominal posible, o 63 amperes o 65 amperes, perdón, o 125 amperes, dependiendo del caso. Y capacidad de ruptura o capacidad de cortocircuito de este automático, que sea similar a la corriente de cortocircuito del tablero eléctrico o de la barra. Ahí yo podría ir determinando qué automático usar, pero en nuestro catálogo ABB y en nuestra ficha está indicado cuál usar, para que no pierda tiempo en buscarlo. Bien, vamos viendo. Don Pablo Yola Lepe nos pregunta: ¿se debe conectar agua arriba o agua abajo del automático general de cada tablero? El supresor mismo debe instalarse aguas abajo de la protección general y en paralelo al resto de protecciones de mis servicios, general de clima, general de computación, etcétera, respetando la regla de los 50 centímetros cuando yo conecto el general, la protección de respaldo del supresor, el supresor mismo y la conexión a tierra. Por lo tanto, aguas abajo. Agua abajo del general. Bien. Don Nelson Saldías nos pregunta: ¿la protección automática del protector o SPD podría operar antes que toda la corriente de la sobretensión fluya a tierra? Podría operar en caso de que yo selecciono el interruptor de respaldo o de backup de este supresor y que cuando se genere un cortocircuito entre fase y tierra, por capacidad de ruptura o selectividad, opere el general de la instalación y no la protección de respaldo. Por lo tanto, ¿puede ocurrir? Sí, claro, sin duda puede ocurrir, pero ahí es cuando hay que discriminar el automático que se va a instalar el supresor en estas 2 variables principales: la corriente nominal y la capacidad de cortocircuito, que tienen que ser similares o más o menor a la del general. Bien. Por el momento, Diego, no vemos preguntas en el chat. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerte a ti, a Catalina también, y a la marca ABB por esta inducción, por este webinar. Creo que estuvo bastante completo en cuanto a información.
Así que, bueno, para que todos los clientes que tal vez están por primera vez acá en este webinar, nosotros normalmente cada semana, semana a semana, vamos realizando estas mismas actividades con cada una eh, de las marcas con las cuales trabajamos. También contarles que cada uno de estos webinars nosotros los vamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Entonces, las personas que llegaron atrasadas a este webinar igual pueden volver a repetirlo, pueden volver a verlo, y los que quieran también pueden hacerlo. Eso es lo importante, poder entregar un mejor servicio acompañado de nuestras marcas específicas a cada uno de nuestros clientes. Así que esa es la idea de estas actividades. No sé, Catalina, si tú tienes algo más que decir o quieras decir algo. Sí, una vez más le damos las gracias a Dartel por apoyarnos en este webinar. Agradecer el tiempo de nuestros asistentes, gracias por la interacción, por las preguntas y bueno, como les puse también en el chat, nosotros les podemos enviar la invitación a los correos que ustedes se hayan registrado. Y el video, como decía Claudio, va a estar en el canal de YouTube para que lo puedan repasar, para que puedan repasar esta información. Le haremos llegar nuestros contactos, los datos de Diego, para que estemos en contacto ante cualquier consulta, cualquier interés. Y bueno, les deseamos que tengan una muy buena tarde y que se sigan cuidando porque todavía tenemos que cuidarnos. Así que muchísimas gracias y quedan invitados de parte de Dartel y de parte de ABB a los siguientes webinars que se presenten. Gracias. Muchas gracias a todos por participar. Que estén bien. Sí. Bueno, desearles que tengan un muy buen término de día y nuevamente agradecer a cada uno de nuestros asistentes, también Diego, Catalina, muchas gracias por el aporte. Nos vemos en un próximo webinar. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao.